Levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, luchan delante de ti, tus enemigos se dispersan delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado, tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Damos gracias al Señor por este día que nos regala, que podemos alabarle, bendecirle, poder dar lo mejor de nosotros. Amén. Recordamos que cuando venimos a la casa del Señor no estamos esperando a solamente recibir, sino que tenemos que venir a dar alabanza, adoración, gratitud del corazón. Amén. Amén. Aleluya. Quisiera compartir algo que en esta semana vino a mi mente, a mi corazón. Y hay una técnica, o podríamos hablar de un arte japonés, que se llama kintsugi. Y es justamente el arte de poder reparar objetos de cerámica con oro. Y esto el Señor traía a mi corazón por el tema que quiero compartir, y tiene que ver con esto de que los japoneses tratan de, primero que ellos cuando trabajan la cerámica o alguien recibe algo de cerámica, lo tratan de tener toda la vida, ¿no? Hay un cocinero conocido que él mostraba justamente un tazón que tenía más de 45 años. Dice, me lo regalaron porque es la edad que él tenía, y dice, lo tuve toda mi vida. Ahora, el día que se rompa, yo sé que se puede restaurar. Y a través de este arte lo que se logra justamente es eso, la restauración de un objeto que tiene valor. Esto se originó con un emperador japonés justamente que había recibido una herencia familiar que era más que nada valor sentimental, unas tazas que justamente se rompieron. Entonces él dice que reunió un montón de artesanos y le dijo, bueno, que quería que se reparara estas tazas que él tenía, que eran de su infancia, y que bueno, iban a ser muy bien compensados, ¿no? El que lograra algo bueno, podríamos decir. Entonces dice que uno de estos artesanos se le ocurrió justamente esto, reunir las piezas, pero resaltar las grietas con oro. Entonces se le volvía a dar una utilidad, pero también se remarcaba esto de las grietas con oro para mostrar la historia de esa cerámica que se había roto. Y esto es lo que Dios traía a mi corazón con respecto a la restauración que Dios quiere hacer en nosotros. Muchas veces nosotros como cultura occidental se nos rompe algo y lo descartamos, ¿no? La mayoría de las veces, porque también vivimos en medio de una sociedad consumista donde justamente la mayoría de la cerámica es seriada. Entonces se te rompe una taza, tenés 45 versiones más o más todavía. Entonces vas y compras. Pero los japoneses tienen otra forma de proceder. Por eso les digo que justamente se desarrolló esta técnica y nosotros podemos encontrar piezas reparadas con oro que vuelven a tener una utilidad.
Y esto es lo que Dios traía a mi corazón con respecto a la restauración que Dios realiza en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque quizás humanamente, cuando nosotros vemos gente, permítame usar esta palabra, dañada o rota, decimos, ya no funciona, ya no da más, no se va a volver a utilizar. Pero lo tremendo en Dios es que Dios sí ve una restauración posible. Y no solamente la quiere realizar como para tapar y que nunca se den cuenta de que hay una grieta, sino que el obrar de Dios nos lleva a nosotros a resaltar esas grietas para que nosotros podamos dar siempre la gloria a Dios. Y eso es parte de nuestro testimonio. Hay un predicador, que yo ya lo he dicho, él dice, nosotros somos gente rota que llegó al Señor, gente rota que le está sirviendo al Señor. Y no tenemos por qué avergonzarnos de eso. Obviamente que hay algunas partes de nuestros testimonios que tal vez no sean tan públicas, que no la podamos estar contando a todo el mundo, pero sí podemos contar parte de nuestra historia, donde el Señor justamente se glorificó y donde el Señor dejó su marca de oro, podríamos decir, mostrándonos que fuimos restaurados por Dios. Y esto es algo que nosotros no lo podemos olvidar. Somos gente restaurada por Dios. Amén. Somos gente que ha recibido un milagro. Cada uno de nosotros que estamos en este lugar, somos un milagro de Dios. Somos una pieza de kintsugi del Señor. ¿Por qué? Porque Él obró en nuestra vida. Él nos restauró. Y Él quiere seguir como viniendo a nuestras vidas, llenándonos para ser utilizados para gloria y honra de su nombre. Y de esto yo quiero compartir en esta mañana cómo en la vida de un profeta el Señor le habló de este tema. Así que le invito a que abra su Biblia en Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, del 15 al 21. Dice así, tú comprendes, Señor, acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen por causa de tu paciencia. No permitas que yo sea arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. No me he sentado a celebrar con los que andan en fiestas, me he sentado solitario porque te pertenezco. Es que tú me llenaste de indignación contra ellos. 18. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un arroyo engañoso de aguas no confiables? Por eso, así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muros fortificados de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Amén. Como le decía, nosotros encontramos a Jeremías, el profeta, que durante mucho tiempo él sirvió al Señor, y podríamos decir que Jeremías tenía la particularidad de que de todos los profetas o de todos los que se hacían llamar profetas, él era el único que justamente estaba dando palabras certeras de parte de Dios. Era el único que Dios realmente se comunicaba, tenía comunión con él. Y Jeremías tenía que transmitir lo que el Señor le decía. Ahora, si nosotros investigamos y conocemos un poco la vida de Jeremías y su ministerio, sabemos que Jeremías siempre tuvo palabras como muy duras para con el pueblo, porque el pueblo se había descarriado.
El pueblo le estaba dando la espalda a Dios y Jeremías decía lo que el Señor le comunicaba. Entonces, la mayoría de sus mensajes tenía que ver con un llamado de atención. Ahora, el pueblo no quería escuchar eso. El pueblo no quería que se le llamara la atención. Entonces lo rechazaban a Jeremías. Por eso Jeremías es conocido también como el profeta llorón, porque él predicaba, pero nadie se le convertía, ¿no? Qué terrible, ¿no? Tener que estar hablando de manera continua, pero que nadie te haga caso. Jeremías experimentó eso en su ministerio. Y a él le tocó en este momento tener que dar palabras de juicio. Si usted va al principio del capítulo, se va a dar cuenta de lo que, cómo Jeremías tenía que transmitir lo que el Señor le decía. El Señor me dijo: aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan. Y si te pregunta, ¿a dónde iremos?, adviérteles que así dice el Señor: los destinados a la muerte, los destinados a la espada, los destinados al hambre, los destinados al cautiverio. Jeremías tenía palabra dura para con el pueblo, porque el pueblo le había dado la espalda a Dios. Y el Señor le dice: da esta palabra. De hecho, es una de las palabras más certeras de juicio que Jeremías dio, porque posteriormente, justamente, el pueblo fue llevado a cautiverio. Entonces, nosotros encontramos a un profeta que tenía comunión con Dios, que vivía para Dios, que le servía al Señor, pero que sin embargo no le iban, humanamente, no le iban muy bien las cosas. Y a veces nosotros tenemos que aprender a romper con esa estructura, que pensamos que por tener al Señor en nuestra vida o de nuestro lado, absolutamente todo nos va a ir bien, o todos van a aceptar lo que nosotros decimos. Lo que la palabra me muestra a través de la vida de Jeremías es que a veces las cosas se van a poner un poco complicadas. Pero ahí es donde yo tengo que reforzar mi comunión con Dios. Yo tengo que reforzar mi amistad profunda con el Señor. Y ahí voy a encontrar el aliciente. Ahí es donde yo voy a encontrar la respuesta. Ahí es donde yo voy a encontrar la fuerza que necesito para seguir avanzando. El Señor le dice a Jeremías, porque llega un momento determinado que Jeremías se empieza a quejar con el Señor, ¿no? De hecho, lo que arrancamos leyendo dice: tú comprendes, Señor, acuérdate de mí, cuídame. Es como: Señor, me estás desatendiendo, no me estás cuidando. El pueblo no me quiere, el pueblo me quiere casi apedrear. ¿Dónde estás vos? Y díganme si nosotros a veces no nos ha tocado pasar por situaciones adversas donde hemos entrado en este terreno de la duda del ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede ser que yo le sirva a Dios y sin embargo muchas cosas están en contra de mi vida? ¿Cómo puede ser que yo me juegue por la causa de Cristo y hay cosas que se complican y no experimento como el favor de Dios? ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque tenemos el concepto muy como un chip que se nos metió, no sé quién lo puso, que es el hecho de que si Dios está con nosotros, como que todo nos tiene que ir maravilloso. De hecho, en muchos lugares hablan de esto. Por eso nosotros encontramos en la primera parte de este texto las palabras de Jeremías. Palabras de desánimo, palabras que le estaba diciendo a Dios: Dios, ¿dónde estás? Yo te necesito, no me estás cuidando. ¿Cómo puede ser posible de que yo te sirva y sin embargo es como que parece que estoy solo? Y a partir del versículo 19, nosotros encontramos la respuesta que dice: por eso así dice el Señor. Y acá es donde viene la respuesta del Señor a Jeremías. Y le dice: si te arrepientes, yo te restauraré. Y si hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que comprender para experimentar
la restauración que viene de parte de Dios, nosotros tenemos que volvernos a Él. Si yo quiero ser restaurado en mi corazón, en mi interior, yo tengo que volverme al Señor. Por eso dice, conviértanse. La conversión significa, yo voy por este camino y me doy vuelta hacia Dios. Porque tal vez en mi caminar, yo tomo decisiones conforme a lo que pienso, a lo que creo, a lo que siento, pero tal vez no es la voluntad de Dios. Y tal vez las decisiones que estoy tomando me están alejando de Dios, no me están acercando al Señor. Por eso el Señor le dice, convertite, vení a mi presencia. Deja tu camino, deja el estilo de vida que vos estás teniendo y volvete a mí. Y yo te voy a restaurar. Y vamos a poder experimentar justamente esa restauración que yo le hablaba al principio, donde tal vez no es que no va a quedar marca, porque también tenemos este concepto. El mejor milagro es como que desaparezca todo, ¿no? A veces pensamos que el perdón de Dios es amnesia. Entonces Dios me perdona y nunca más me acuerdo de lo que hice. No, te vas a seguir acordando. Y hasta vas a seguir luchando con algunas cuestiones. Pero Dios te va a ayudar. Y vamos a experimentar la ayuda de Dios. Amén. Hay puertas que nosotros abrimos, hermano, y que nadie nos mandó a abrirlas. Puertas de pecado. Puertas que traen maldición. Nosotros, no es que Dios nos llevó ahí, fuimos nosotros, con nuestra propia decisión. Y a veces, aún conociendo de Dios, seguimos tomando decisiones erradas. Entonces las consecuencias las vamos a vivir. Ahora, ¿yo puedo experimentar el perdón de Dios? Sí, porque Dios quiere restaurarme. Ahora, la restauración solo llega en la presencia de Dios. Solo en la presencia de Dios. La experiencia de restauración prometida, según la palabra, es volvete a mí. Entonces ahí sí viene restauración. Y de esto yo quiero que usted pueda guardarlo en el corazón. La restauración llega cuando me vuelvo a Dios. Amén. Yo puedo tener un montón de ideas, permítanme decirlo así, geniales, de cómo transitar mi vida, de cómo planificar y llevar a cabo mi vida. Y yo tal vez pienso, digo, sí, con esto yo, pum para arriba, como decía una hermana, pum para arriba me voy con esto. Pero a veces no sale así. Por eso yo tengo que volverme a Dios. Porque Él quiere restaurarme. Porque muchas veces nos golpeamos. Amén. Y aún conociendo de Dios, a veces nos seguimos cayendo. Y nos seguimos lastimando. Yo recuerdo cuando era chico, en mi familia, tal vez en la suya no usaban este término, pero me acuerdo de que cuando te caías y te lastimabas, te decían, ¡ay, te hiciste pupa! Te hiciste pupa. Y muchas veces nosotros nos hacemos pupa, ¿no? Nos lastimamos, nos herimos, nos golpeamos, pero fueron nuestras decisiones. Y muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios. Y decimos, ¡ay Dios, ¿dónde estás? Como Jeremías. ¿Dónde estás, Dios? No me cuidaste y me caí. Y ahora tengo culpa. El Señor dice, vení a mí, yo te voy a sanar. Yo te voy a restaurar. Yo voy a poner oro en tu vida. Y no es que las voy a desaparecer de manera milagrosa. No. Vos te vas a acordar que ahí hubo algo. Pero vas a poder ver que yo intervine. Y esto es lo que Dios quiere que yo guarde en mi corazón. No importa lo que nos toque vivir o cuán rotos nos encontremos interiormente. Dios tiene poder para restaurarnos. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor en su momento, permite la obra del Espíritu Santo y trae a memoria situaciones. Y muchas veces, cuando estamos en la presencia de Dios, el Señor trae situaciones.
situaciones donde fuimos vulnerables, donde nos dañaron, donde quizás nos dañaron en la infancia, y viene ese recuerdo, y uno dice, ¿por qué me acordé de esto? Porque Dios quiere restaurar, Dios te quiere sanar. En una ocasión hablaba con una psicóloga que decía que nuestro cuerpo y nuestra mente, dice, es tan maravilloso que a veces generamos ciertas, podríamos decir, herramientas como de escape y situaciones como muy traumáticas. La mente es como que las oculta. Y ahí sí es como que se genera como algo que yo no me acuerdo ya. Pero ese yo no me acuerdo no es sinónimo de sanidad. Es solamente que está ahí. Es una herida que tal vez yo le puse una bandita, una curita. Pero Dios quiere sanarme. Y si yo mantengo esa curita, yo no dejo que Dios me sane. Yo no dejo que Dios me restaure. Por eso en un momento determinado el Espíritu Santo te trae un momento determinado que quedó ahí guardado en tu mente y en tu corazón. Y quizás hace años que ocurrió. Pero ¿por qué viene? ¿Por qué lo trae? Porque ahí tiene que haber restauración. Ahí tiene que haber sanidad. Y Dios quiere sanar nuestros corazones. Amén. Porque no podemos continuar nuestra vida como que estamos enteros, cuando en realidad nos estamos desangrando con una herida que nunca curamos. Por eso Dios quiere venir a nuestra vida. Amén. Por eso el Espíritu Santo quiere restaurarnos. Amén. Y quiere sanar esas heridas. Ahora, el Espíritu Santo es caballero. Dios es caballero. Jamás Él va a pasar por encima de tu decisión. Somos nosotros quienes tomamos la decisión de dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Amén. Y hay veces que hay que, como se dice ahora, verbalizar. Delante de la presencia de Dios. A veces Dios nos guía y tenemos que hablar con alguien. Y tenemos que decirle, hermano, yo necesito hablar esto. Yo necesito sacarlo. A veces es necesario, pero no siempre. Por eso tenemos que permitir la obra del Espíritu Santo. Hay veces que va a ser en nuestro momento secreto de estar en la presencia de Dios. De estar en la presencia de Dios. La restauración es solo en su presencia, hermano. Hay un montón de herramientas que nosotros hoy podemos echar mano. Y está bien, no estoy en contra. Pero hay una restauración completa que solo ocurre en la presencia de Dios. Amén. Por eso una y otra vez, hermanos, le animamos y le animo a que usted pase tiempo delante de la presencia de Dios. Porque no sabemos qué milagro está a punto de acontecer en nuestra vida. Y Dios nos tiene que encontrar con un corazón dispuesto. Amén. Con un corazón que diga, sí, yo quiero. ¿Por qué? Porque también pasa, y esto ya es una yapa, que ayer justo hablábamos con mi esposa, de que algunos hasta se acostumbran a tener una piedra en el zapato. Se acostumbran a ciertas heridas del pasado. Se acostumbran a vivir de una manera que Dios dice, yo te quiero restaurar, te quiero sanar, soltalo, dámelo. No. Y también nos comportamos como niños. Mío. ¿No? Es mi dolor. Pero Dios dice, dámelo, yo quiero restaurarte, quiero sanarte. Por eso nosotros tenemos que soltarnos en la presencia de Dios. Tener ese corazón dispuesto a que Dios obre. Porque nosotros no podemos lograr milagros, hermano. Yo no hago milagros, Yo no hago milagros, ni ando vendiendo milagros a nadie. Ahora, ¿yo creo en los milagros? Sí que creo en los milagros. Porque usted es un milagro y yo soy un milagro. Un milagro de restauración. Un milagro que Dios hizo y que quiere seguir obrando en nuestras vidas. Pero recordemos, la restauración solo ocurre en su presencia. Amén. Y fíjense que el Señor le dice, arrepiéntete.
y yo te restauraré y podrás servirme. El objetivo es el servicio, hermano. ¿Por qué Dios lo quiere entero a usted? No para que después vaya y se revuelque otra vez en la vieja vida. No, no, no. Dios te quiere sano, restaurado y completo para que le sirvas. Amén. Para que vos le sirvas al Señor. Y muchas veces nosotros pensamos en que hay que pasar, ¿no? Es como derecho de piso, tiempo. No, 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 la Biblia no habla de eso. Hubieron personas que se encontraron con Jesús y automáticamente le empezaron a servir. Pero eso tiene que ver con la apertura del corazón. Yo no lo hago, lo hace el Espíritu Santo. Dice, si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. La restauración, hermanos, en la Reina Valera lo define así: entresacar lo precioso de lo vil. Si nosotros deseamos que Dios nos restaure, tenemos que aprender a entresacar lo precioso de lo vil. ¿Y qué quiere decir esta frase? Porque a veces la retenemos, la tenemos presente, tal vez yo la digo así y suena más conocida que la versión que yo leí. Pero ¿qué quiere decir esto? Y yo me pensaba, ¿no?, en cómo Dios, cuando nos quiere hablar, nos habla con claridad. Porque Él nunca eligió a gente perfecta. Cuando Él llamó a personas dispuestas, no perfectas. Jeremías no era perfecto. Porque si nosotros miramos este momento específico, ¿a quién encontramos? A una persona que se estaba quejando con Dios. No, los pastores no pueden quejarse. Los líderes no pueden enojarse. No se puede enojar, hermano, usted. No se puede enojar el hermanito, la pastora, no, siempre tiene que estar ahí, como de buen humor, simpática. Y siempre pensamos como que la gente que le sirve a Dios tiene que ser perfecto. No. Acá la palabra me muestra de que Jeremías se estaba quejando. Era una persona común y corriente, hermano. Como usted o como yo. ¿Cuál era la diferencia? Disposición del corazón. Deseo de tener amistad con Dios. Y Jeremías aprendió a tener una amistad tal que le podía escuchar a Dios. Y eso no es imposible hoy. Eso es lo que Dios quiere seguir haciendo en nuestra vida. Que nosotros podamos tener amistad y amistad profunda con Él. De tal manera que yo le pueda hablar y que Él me pueda responder. Porque también la religiosidad nos ha llevado a que, no, con Dios tiene que ser: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No? Y es un versito como lorito. En el nombre de Jesús, amén, listo, terminamos ahí. Amén y amén. Y termina todo ahí. ¿Y cuándo Dios nos va a responder? ¿Cuándo Dios se va a comunicar si nosotros le cortamos el rostro con un amén? Y suena espiritual, amén. Pero muchas veces es nuestro deseo de que termine todo. Como que yo ya cumplí, yo ya estuve, ¿para qué más? Tanto tiempo tengo que estar. Y a veces te lleva un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó conocer a tu amigo? No fue de la noche a la mañana. Cuando nosotros nos relacionamos con alguien y queremos entrar en una amistad, o se va dando la amistad, lleva tiempo. Yo no puedo decir que ayer conocí a alguien y no, es mi re amigo. Somos re amigos y estoy dispuesto a entregar mi vida por él. No sé si lo conocí ayer. Entonces lleva un tiempo. Relacionarnos con Dios y relacionarnos en esa amistad profunda es lo mismo. Dios quiere que aprendamos a descubrir cómo es su voz, cómo Él nos va a hablar. A mí Dios me puede hablar de una manera, a mi hermano le puede hablar de otra. Quizás a otro hermano o a otra hermana siempre va a venir con palabras un poco más dulces. Tal vez a mí me agarra y me da así nomás, así, listo, sin vuelta, ¿no? Como cuando vos tenés diferentes amigos, ¿o no? Y hay amigos que solamente los mirás y ya sabés para dónde corren.
Y ya sabés qué es lo que está diciendo. Y cuándo habla en serio, cuándo está diciendo un chiste, cuándo se está desbarrancando. ¿Pero qué? ¿Por eso ya terminamos todo? ¿Se termina la amistad así? No, seguimos igual. Seguimos igual. Ahora, ¿Dios qué hace con nosotros? Lo mismo. No es que Jeremías dijo, Dios, yo te estoy sirviendo y vos me dejás de lado. ¡Fua! Bajó una espada encendida. No, a nosotros nos gustaría esa imagen. Y espada de fuego bajó del cielo y sale, cortó la cabeza a Jeremías. No, la palabra no dice eso. La palabra dice, así dice el Señor. Si vos te volvés a mí, yo te voy a restaurar. No fueron palabras duras. No fueron palabras de juicio que le dio a su amigo Jeremías, a aquel que le estaba sirviendo. No, no fue así. Por eso nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con Dios y entender que la palabra comunión significa amistad, amistad profunda. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que desea para nuestra vida. Por eso, hermanos, entender de que Dios no llama a gente perfecta, llama a gente dispuesta a escuchar su voz y a hacerle caso. A hacerle caso. ¿Se acuerda cuando el Señor llamó a Moisés? Nosotros nos queda, ¿no?, la imagen de la zarza, el fuego, la zarza. Pero después entró en un diálogo. Le dijo, no, pará, sacate las sandalias. Este lugar es santo. ¿Y qué hizo Moisés? No, yo me voy. ¿Se me va a poner condiciones? Así no. No dice la palabra eso. Dice que Moisés se sacó las sandalias y entró en una conversación. Y el Señor lo llamó, el Señor le dijo, yo quiero que hagas esto, vas a sacar a mi pueblo de Egipto, lo vas a hacer de esta manera, yo te voy a dar recursos, te voy a capacitar, ¿qué es lo que tenés en la mano? Y ahí ya no pudo presentar más excusas, porque a veces hacemos eso con Dios. Cuando Él nos llama, pensamos, no, me equivoqué de culto. No, esa era la palabra para el hermano tal, para la hermana tal, justo no vino. No, es para nosotros. Amén. Dios quiere hablarnos a nosotros. Amén. 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 Quiere hablar a nuestro corazón porque quiere restaurarnos. Y el Señor le llamó y le dijo, si tú entresacas lo precioso de lo vil, y ahí es donde yo quiero también centrarme. ¿Qué significa? Acá Jeremías durante mucho tiempo, perdón, leo esta versión. dale, a ver. Dice, entonces esto dijo el Señor, si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tiene que volverse a ellos. Interesante esa versión. Deja de hablar pavada, le dijo. Fíjense cómo era la amistad o cómo era la relación de Dios con Jeremías. Entonces Jeremías se estaba quejando, vos me dejás, vos me abandonás. Deja de hablar pavada. Entresacar lo precioso de lo vil es entender de que yo, por más que le sirva a Dios, siempre me voy a equivocar en algunas cosas. Y Dios no me va a cortar la cabeza. Dios a veces sí me va a tener que decir, deja de hablar pavada. Deja de hablar bobadas. Ponete un poquito más serio. Filtra un poco. Filtra un poco. Y a veces Dios sí nos va a hablar así, porque lo necesitamos. Pero no significa de que Dios nos va a desechar. Y fíjense, a mí me llamaba la atención esto también, ¿no? Que durante mucho tiempo Jeremías le habló al pueblo del arrepentimiento, pero el Señor le habla a él, arrepentite, ¿no? Y yo lo traía a nuestros días, porque nosotros somos buenos para hablar a otros de arrepentimiento, ¿no? Ayer estábamos en una plaza tomando mate con unos hermanos. Y en un momento, bueno, había acá música cristiana, un grupo de una iglesia,
del otro lado estaba arrancando una campaña y aparece alguien con una guitarrita, trin, 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 trin. Y tocó, no sé qué tocó, la verdad yo no escuché mucho, pero después empezó a predicar, ¿no? Era como recitado y predicado, pero empezó a cortar cabezas, hermano. Era He-Man con la espada, ¡ya! Y en un momento alguien que estaba con nosotros lo queda mirando así como, porque se había ya, es como que había entrado la valentía, parece que le había, y predicaba y decía, arrepiéntete, sí, hacete el gallito, le dijo. Pará. Se le fue la Biblia, se le fue la paloma, todo. Hacete el gallito, pero un día vas a tener que rendir cuentas delante de Dios. ¿No? Interesante algunas cosas. Y nosotros a veces hablamos a otros del arrepentimiento, pero no nos tenemos que olvidar de que nosotros también tenemos que arrepentirnos. Porque conocer al Señor no nos hace perfectos. Nos inicia en el camino de la perfección, pero no nos hace perfectos. No nos hace perfecto el Señor. No es que porque yo conozco al Señor yo ya sé todo, yo ya logré todo, hermano, yo me paro acá porque, bueno, saben que yo estuve mucho tiempo estudiando, me conozco la Biblia, Génesis, Apocalipsis. Entonces yo, porque justamente conozco todo, yo les predico a ustedes porque yo estoy lleno de sabiduría de Dios y yo nunca más nada hago nada más malo, digamos. Yo ya no me enojo, yo ya no tengo, no se me vuela la paloma, no, es como que yo soy perfecto. No, hermano, no es así. No se equivoque. ¿Por qué? Porque Dios nos inicia en el camino de la perfección, pero nosotros seguimos marchando. Amén. Y seguimos marchando, dice la palabra, para poder llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, tenemos que parecernos a Jesús, pero mientras tanto, hermano, tenemos que seguir marchando. Y no es que somos perfectos. No existe eso. Y muchas veces nosotros hacemos una imagen e idealizamos a la gente que predica, ¿no? Más cuando son archimega conocidos, como que ya son gente perfecta. No, hermano, no nos equivoquemos. Respetemos, honremos, pero no nos casemos con la imagen de alguien, porque nos podemos transformar en idólatras. Entonces, todo bien con este tema de poder escuchar y poder conocer otros predicadores. Hoy tenemos la posibilidad, pero siempre, hermano, vaya la palabra de Dios. Siempre vaya la palabra de Dios. Entonces, entre sacar lo precioso de lo vil, tiene que ver con esto, de que nosotros también, día a día, nos tenemos que arrepentir. Amén. Porque seguramente, hermano, algo ha hecho mal durante el día. De hecho, quizás más de uno antes de llegar al culto ya hizo algo que no correspondía, ¿no? Porque nosotros siempre llevamos o creemos que el pecado es robar, matar, ¿no? Es como pecado sexual, es como que todo tiene que ser en un nivel grotesco, podríamos decir. Pero los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas expresiones, porque a veces no decimos mala palabra, ¿no? No las decimos ya, pero algunos somos muy hirientes. Me incluyo, hermano. Porque yo no digo malas palabras, pero a veces me salen algunas palabras y puedo llegar a ser hiriente. Ahora, a mí eso es como que me descalifica para servir a Dios. Jeremías, el Señor no le cortó la cabeza porque se estaba quejando, porque no tenía un lenguaje espiritual. O usted ve que esta queja que nosotros tenemos del 15 al 18 es un lenguaje espiritual. No, es una queja. Es como cuando nos enojamos, cuando no nos va bien las cosas y empezamos, ¿y dónde está Dios? ¿Y para qué le sirvo? Y ya esta tarde me compro la cervecita. Y algunos desbarrancan ya, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no me contestó. Algunos necesitan muchas cosas, igual la compran. Pero hermano, la realidad es que
La palabra me muestra de que Jeremías era una persona común y corriente como usted, como yo. Pero Dios le dijo, tenés que seguir aprendiendo, entresacar lo precioso de lo vil. En el criollo, como decía la versión de Marcia, deja de hablar bobadas, deja de hablar tonteras, pavadas. No te quejes si me tenés de tu lado. Si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, hermano, ¿lo entiende? ¿Lo cree? Amén. Entonces, ¿por qué a veces nos quejamos? Si tenemos a Dios en nuestra vida, si tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Y hermano, permítame decirle esto, que yo muchas veces lo digo, no le ando investigando la vida a nadie, así que no es algo particular con alguien, no es que yo haga una prédica y bueno, hago esta prédica, tengo ganas de darle un palazo a Tofi porque me enteré. No, hermano, no hago eso. No se hace eso. Si hay algo personal, uno va y lo habla, punto. Pero la realidad es que Dios quiere restaurarnos y tenemos que seguir aprendiendo. Y esa restauración continúa en nuestra vida también. Por eso a veces, cuando yo cometo errores, pecados, yo tengo que volverme a Dios. Amén. Por más que yo le conozca. Porque a veces pensamos como que, bueno, no, yo no me voy a andar arrepintiendo, tengo 20 años de creyente, ¿qué me vienen a decir a mí? No, hermano, hay que ir a la cruz de Cristo. Amén. Si yo hice algo que no corresponde, tengo que pedir perdón. Si yo herí a alguien, tengo que pedir perdón. Si yo justamente tuve una mala actitud o malos pensamientos, ahí yo no le puedo andar diciendo, ay, ¿sabe qué, hermana Julieta? Yo pensé esto de usted. Para mí que yo pensaba que usted era ladrona. No es necesario andar hablándole qué es lo que piensa usted. Arrepiéntase, sí. Arrepiéntase, porque a veces nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Estos preconceptos, ¿no? El preconcepto de yo la veo y como que, no, prejuicioso. Ahí. Tenemos prejuicios. Y algunos dirán, no, acá no pasa. Sí, en otras iglesias, hermano, pasa. Gracias a Dios acá no. Pero hay algunos que son muy prejuiciosos. Y ya entró, porque viste, ay, el hermanito tiene un arito. Este no ora, ¿eh? O la hermanita, viste, usa taco. No usa pollera. Se tiñe la hermanita. No está orando. Somos prejuiciosos, hermano. Somos prejuiciosos. Y según donde usted se crió, a veces somos más prejuiciosos que otros. Pero Dios dice, si entresacás lo precioso de lo vil, si seguís aprendiendo, si dejás de lado justamente la queja y a veces los conceptos y los prejuicios, pero te acercás a mí, yo voy a cambiar tu manera de pensar. Amén. Yo voy a cambiar tus actitudes. Amén. ¿Por qué? Porque eso es parte de la restauración de Dios. Amén. Eso es parte de la restauración que Dios quiere hacer. Y tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Por eso, hermano, el hombre religioso es como siempre tiene esa tendencia a juzgar todo y a cortar cabeza. Pero nosotros aprendimos a experimentar la obra del Espíritu Santo. Nosotros entendemos de que si hoy estamos acá es por misericordia de Dios. Amén. No es por logro, no es porque yo heredé un ministerio de él. No. Es misericordia de Dios. Amén. Yo hoy estoy acá por misericordia de Dios. Abrimos los ojos por misericordia de Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que aprender a guardar nuestro corazón y mantenerlo ahí, en la presencia de Dios. Porque Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Dios sigue trabajando en nuestro interior. Amén. Él quiere seguir trabajando y se toma su tiempo. Porque hay algunos que van a experimentar cosas como muy rápido y otros les va a llevar un poco más de tiempo. Y está bien, hermano. Pero lo importante es que yo siempre tenga la disposición del corazón. Amén. 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 Y fíjense que el Señor le dice también a Jeremías que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. El Señor le hace un llamado a atención a Jeremías.
En este proceso de ir trabajando nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a fortalecernos en convicciones. Convicciones que nos afirman, convicciones que nos llevan por el camino recto. Y yo tengo que tener una firmeza en el Señor. Yo sé que cada uno tiene una etapa de crecimiento diferente, o estamos en una etapa de crecimiento diferente, y eso yo lo entiendo, pero siempre tenemos que seguir avanzando. Siempre tenemos que seguir avanzando en el Señor. ¿Qué significa? De que si yo el año pasado tenía cierta forma de pensar, este año tiene que irse modificando. Yo no puedo pasar 20 años con el mismo pensamiento, 20 años con las mismas actitudes, 20 años. Entonces, acá es donde yo tengo que entender que la cantidad de tiempo dentro de la iglesia no es proporcional con la madurez. Hay gente que conoce de Dios, abre su corazón de par en par, y en poco tiempo es una persona madura, una persona que asume responsabilidades, una persona que tiene deseos de servicio. Y hay otros que le lleva más tiempo. Pero lo importante es por lo menos que yo esté en la presencia de Dios y que deje que Dios actúe en mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar firme en mis convicciones. Fíjense que el Señor le deja en claro a Jeremías que él no puede convertirse en uno más del montón. ¿Por qué? Porque el pueblo se quejaba. Entonces, es como decirle, Jeremías, vos te estás quejando como el resto. ¿Dónde está la diferencia? Si nosotros lo traemos a nuestro tiempo, nosotros somos hijos de Dios, ¿amén? Amén. Conocemos de Jesucristo, experimentamos su gracia, pero hay una diferencia con el que está afuera y que no conoce de Cristo. Y saben que nosotros vivimos un tiempo donde la iglesia quiere parecerse, es como que no quiere estar tan distinguida como de la afuera. Quiere hasta permitir que cosas de afuera ingresen a la iglesia y que seamos como, no haya mucha diferencia. Hermanos, no existe la iglesia así. La iglesia tiene convicciones en la palabra de Dios. La palabra de Dios va contra los principios de este mundo. Entonces hay cosas de este mundo que yo no las puedo naturalizar. Y yo tengo que aprender a desarrollar convicciones que marquen la diferencia. A veces no solamente las cuestiones externas, sino las cuestiones internas, ¿no? Porque a veces podemos hablar, ¿no?, de algo interno. Vamos a juntarnos a charlar porque hay cositas para orar. Vos contame lo que sabés y yo te cuento lo que me enteré. Chusmerío se llama eso, hermano. Y eso también se mete dentro de la iglesia. Hay que dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, eso no es tan importante. Ahora hay otros temas que sí son muy importantes, pesados, para hablar y juzgar y comenzar a tomar decisiones y medidas y cortar cabezas. No, hermano, hay un montón de cosas que tenemos que aprender a tener presente, que el Señor no está de acuerdo. Pero esa es la madurez. Eso es el proceso de entresacar lo precioso de lo vil y comenzar a generar convicciones firmes que me llevan a tener una diferencia. Nosotros fuimos llamados a ser iglesia de Jesucristo, iglesia que tiene que marcar la diferencia. ¿Amén? Amén. Nosotros fuimos llamados a marcar la diferencia. Entonces nosotros tenemos que aprender a afirmarnos en nuestras convicciones para poder permanecer firmes sin que las corrientes nos arrastren. La única manera en que yo voy a permanecer firme es teniendo convicciones seguras en el Señor. Yo tengo que mantenerme firme en el Señor, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque hay gente que justamente no le va bien, ¿no? Como a Jeremías. Pero yo le estoy sirviendo y viste que empiezo a orar y empiezo a buscar y como que se me complica todo. Listo, ya dejé todo. No me congrego, no busco más, no respondo los mensajes. Ya como que ya me corto solo. No, hermano, nosotros tenemos que seguir avanzando. Si la iglesia de Jesucristo se mantuvo en pie hasta el día de hoy, fue por hombres y mujeres que tuvieron convicciones firmes.
que se atrevieron a dejar tierra, parentela, y que se fueron al otro lado del mundo, en este caso vinieron acá, y comenzaron a trabajar para el Señor. Por eso nosotros hoy tenemos iglesia en medio nuestro. Pero tiene que haber gente con convicciones. Y esto nosotros no lo podemos perder como iglesia. Convicciones firmes, convicciones que son forjadas por la obra del Espíritu Santo. Ahora, yo no puedo tener convicciones si no conozco la palabra, hermano. Es inevitable. Hay cosas que van de la mano. Si yo quiero tener convicciones firmes, tengo que conocer la palabra. Tengo que conocer mínimamente la Biblia, algo. Por eso, hermano, el consejo que siempre le damos es que durante la semana usted lea la Biblia, que usted lea la palabra, que usted tenga palabra fresca en su mente, en su corazón, y Dios le va a comenzar a hablar. Amén. Y va a ser cada vez más claro que Dios le habla. Amén. Usted se puede recordar parte de lo que dije, algunos de los chistes, pero ¿sabe qué? Recuerde la palabra, es lo más importante. Recuerde la palabra. ¿De quién hablamos hoy? Que usted se vaya por lo menos y recuerde. Hoy hablamos de Jeremías, por lo menos eso. Llévese que hoy hablamos de Jeremías, de la queja de Jeremías, de lo que le dijo Dios a Jeremías. Y después en la semana agarre la Biblia y léalo otra vez. No le va a hacer mal, no le va a agarrar alergia, porque agarre la Biblia otra vez y lea a ver qué dijo el pastor. Y se va a dar cuenta que no lo inventé. Y el Señor le va a seguir hablando, porque la palabra de Dios es viva, eficaz. Amén. Y sigue hablando a nuestro corazón. Por eso el Señor desea restaurarnos, hermanos. Pero tenemos que generar convicciones firmes. Y fíjense que cuando nosotros generamos convicciones firmes, ya no somos parte del montón. Como le dijo el Señor a Jeremías, vos no podés ser parte del montón. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, no te podrán vencer. Te va a ser invencible, hermano. Te va a ser invencible. Amén. Y tal vez uno dice, no, pero eso es de película, de Marvel. Y ya nos imaginamos los escudos, los trajes mágicos, entre comillas. No, la palabra dice que si vos te volvés a Dios, Dios va a pelear de tu lado. Amén. Y si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Amén. Su palabra lo declara. Por eso, hermano, a nosotros nos conviene volvernos a Dios. Nos conviene entregar nuestra vida a Dios. ¿Qué mejor que mi vida esté en las manos de Dios? Y hay veces que Dios me va a hablar con cariño, con amor, con dulzura. Y hay veces que me va a decir, deja de hablar trabajo. Entresacá lo precioso y lo vil, de lo vil. Y comenzá a tener convicciones firmes. Si vos te afirmás en las convicciones de Dios, vos no vas a tener que andar orando en contra de nadie, ni reprendiendo demonios, ni reprendiendo a la curandera del barrio, ni a la bruja que anda dando vueltas. Porque el Señor te va a defender. Amén. El Señor te va a defender. Muchas visitas que hemos tenido, que hemos hecho, están relacionadas con este tema, ¿no es cierto? De, no, porque se escuchan cosas en mi casa y abren puertas de temor. ¿Por qué? Porque no tienen convicciones. Cuando uno tiene convicciones, uno se mueve con libertad, hermano. Amén. Uno es fortalecido en fe. Por eso a mí me conviene volverme a Dios, convertirme, tener esa vuelta de mi corazón al Señor. Para el Señor, que nos restaura, hay belleza en nuestra cicatriz. Amén. Hay belleza en nuestra cicatriz. Recordaba una canción en esta mañana que decía, por ceniza Él nos dará esplendor. Y quizás nosotros hasta a veces nos seguimos viendo, ¿no? Como que todavía nos falta, no nos sentimos seguros, vemos esos errores que cometimos, que nunca los olvidamos. Entregáselos a Dios. Dios va a poner oro. Dios no quiere que te los olvides por completo, pero sí Él quiere restaurarte. Y quiere que recuerdes cada vez que mires ese error que Él te perdonó. Y que si hoy estamos acá es por su misericordia y amor. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.
ser